Bueno, y este es el misterio del avión. Un avión que está en Ezeiza desde el 6 de junio con 19 tripulantes, de los cuales 14 son venezolanos y 5 son iraníes. Claro, a ver, iraníes que llegaron el 6 de junio desde México, que aterrizaron en Córdoba, más tarde fueron a Buenos Aires. El 8 de junio intentan volar a Uruguay, pero ¿qué le dicen? No, acá no van a aterrizar. Sí. Estuvieron volando en círculos en el Río de la Plata y terminaron volviendo al aeropuerto internacional de Ezeiza. Detrás de todo esto, cuando vos hablas de Venezuela, cuando vos hablas de Irán, cuando hablas de los personajes que estaban adentro, que muchos se preguntan si pueden ser de la Guardia Nacional iraní, enseguida lo vinculás con ¿qué? ¿Un atentado? ¿Inteligencia? ¿Qué se está diciendo, Javier? Bueno, nada de esto lo pensaríamos si no hubiera habido 2 atentados sin resolverse en la Argentina de terrorismo internacional. Tenemos que pensarlo porque justamente estamos con esa deuda pendiente que nunca vamos a saldar. El punto es que Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, acaba de confirmar que al menos uno de los iraníes retenidos, la justicia federal acaba de decidir hace pocas horas, hoy por la mañana, retenerles los pasaportes, con lo cual ya no se pueden ir de la Argentina por lo menos durante 72 horas. ¿Qué dijo Aníbal Fernández? Que al menos uno de los que estamos viendo en la pantalla tendría vinculación o tiene vinculación con algún grupo paraestatal de la Guardia Nacional iraní dedicada a, no sé si atentados, pero sí que en Estados Unidos es visto como un grupo terrorista. Claro. Desde ese lugar, esto que nosotros titulábamos como misterio va a mutar rápidamente a escándalo. Claro. ¿Por qué? Porque lo que sucedió no se habría alarmado nadie si Uruguay no hubiera impedido el vuelo desde Ezeiza a Montevideo y le hubiera permitido hacer ese viaje a Montevideo y volverse a Venezuela o a México, donde vino originalmente, pero justamente la imposibilidad de hacer ese viaje a Uruguay activó todas las alarmas que no habían sonado, ni en la escala en Córdoba, ni en la llegada de Ezeiza, trayendo, como corroboró una automotriz alemana muy importante, trayendo autopartes desde México. Ahora, ¿solo trajeron autopartes? ¿No vinieron para ninguna otra cosa los 14 venezolanos y los 5 iraníes que estaban en el avión? Ahora, lo que vos estás diciendo justamente es muy importante, porque es cierto, se encienden las alarmas a partir del 8 de junio. El avión estuvo en Ezeiza desde el 6, pero ¿qué pasa? El avión necesitaba cargar combustible para seguir viaje a Venezuela y decide entonces ir para Uruguay. El ministro de Defensa dice, tengo información de que este avión tiene algo sospechoso, entonces no le permiten el ingreso al espacio aéreo. Ahí es cuando vuelve a la Argentina y ahí es cuando comienzan el 8 de junio a encenderse las alarmas y surge esta tripulación de 19 donde hay 5 iraníes y 14 venezolanos. Lo terrible, ¿sabes qué es? Sí. Que la alarma te la da Uruguay, se la da a un país en donde acá ocurrieron 2 atentados en la década del 90. Si no, capaz que no nos enterábamos de nada. Pero además, Guille, digo, no es solo Uruguay. Ante la negativa uruguaya, la empresa que es venezolana / iraní, pide que el viaje, en vez de hacerse a Uruguay, ya que no lo dejaban, se hiciera a Paraguay o a Brasil. También se lo niegan. Es decir, la Argentina quedaba otra vez en offside permitiendo el ingreso de un avión de una línea que está cuestionada por los organismos de inteligencia, tanto de Estados Unidos como de Israel. Ahora, está bueno que repasemos un poco de dónde venía este avión, cuáles son los antecedentes de viaje. Nosotros teníamos marcado justamente el recorrido, porque es un avión además que estuvo en Paraguay. Exactamente. Mira, acá está. Mira, aparte, el 13 de mayo, a Ciudad del Este desde Caracas. Sí, pues hay otros viajes. El 16 de mayo, a Aruba desde Ciudad del Este. A ver. Para cigarrillos paraguayos. 16 de mayo, a Caracas desde Aruba. El 21 de mayo, a Teherán desde Caracas. El 25 de mayo, a Moscú desde Teherán. El 25 de mayo, a Teherán desde Moscú. Raro igual todo, ¿no? El 25 de mayo, a Belgrado desde Teherán. El 26 a Caracas desde Belgrado. El 4 de junio a Querétaro desde Caracas.
y el 6 de junio a Córdoba desde Querétaro vía Caracas. Falta creo que el de Paraguay. El 6 de junio a Buenos Aires desde Córdoba. Y el 8 de junio a Montevideo desde Buenos Aires, donde Sí, ahí arranca la fallido. alerta A ver. porque Uruguay no le permite el ingreso al No. espacio aéreo por las sanciones y porque decía que este avión era sospechoso. Vamos a analizar esto, Andrés. En el contexto internacional en que se da este viaje, yo no sé si hay uno anterior con estas características Claro. en cada uno de los puntos de referencia, en lo que hoy muchos, sobre todo Estados Unidos, denomina el eje terrorista, el eje del mal, Venezuela, Irán, Moscú en estos momentos. Recordemos, Rusia hace más de 100 días que invade Ucrania. ¿Cuál es el análisis que se está haciendo? Fundamentalmente porque son los Quds, ¿no? Este grupo de la Guardia Nacional que ellos reconocen como terroristas y que permanentemente están haciendo inteligencia para ver, para observar qué cosa, Andrés. Bueno, lo que decía Javi recién en el último momento con la definición de Aníbal Fernández es importante. Están diciendo que uno de los miembros iraníes de la tripulación sí pertenece a la Guardia Revolucionaria iraní. Es un ente militar muy poderoso que tiene mucha injerencia en muchas empresas iraníes. Me parece que es importante después ver si pertenece a qué rama dentro de la Guardia Revolucionaria iraní, si es del Quds, que es una guardia de élite, que se la relaciona con el terrorismo internacional. ¿De parte de quién? De parte de Israel, de parte de Estados Unidos. Pero esto también se da en un contexto un poco más amplio. Si apretamos el botón del Google y amplificamos un poco el tema, estamos viendo que en estos momentos Israel está en alerta máxima ante el temor de un atentado contra ciudadanos israelíes en Turquía. Le están diciendo a los israelíes que no vayan a Turquía y que si están en Turquía vuelvan a Israel porque ven inminente la posibilidad de un atentado terrorista. Estamos en una situación de mucha peligrosidad porque es posible la existencia de un conflicto militar entre Israel e Irán por el desarrollo nuclear. Bueno, con todo hay eso una que vos situación estás muy comprometida. diciendo, está Gerardo Milman y también Waldo Wolf, que presentaron una denuncia, porque justamente lo que les llama la atención es que qué tiempo tarda la Argentina, a diferencia de Uruguay, que enseguida Uruguay dijo, muchachos, este es un avión sospechoso, Claro, pero es vuelvan. por qué Uruguay hace eso y por qué el ministro, como decía Javi, el ministro de Defensa uruguayo dice, ni siquiera le avisé al presidente. Ellos reciben información de servicios de inteligencia. ¿Qué servicios de inteligencia? De Estados Unidos y de Israel. Bueno, ahora habrá Andrés, que desentrañar primero qué información le están dando y eventualmente qué papel juega esos Y algo iraníes más que en te el quiero avión. comentar, que justamente hablaban ellos, es que los que les llama la atención, teniendo en cuenta que se trata de un avión de carga, ¿por qué había 19 tripulantes? Con esta información ellos presentan esta denuncia, Javier. Sí, y te digo algo, de las empresas que menciona Andrés, se habla fundamentalmente de que la Guardia Nacional maneja todo lo que es empresas armamentísticas. Claro. En un momento que hay un conflicto bélico, ¿no? En una parte importante de Europa, y que pasan por nuestro territorio, por nuestro suelo y por nuestro espacio aéreo, y aparte sin que haya más, ¿cómo te podría decir?, rigurosidad en la investigación. Bueno, ¿no? probablemente nos vamos a encontrar con dos sorpresas. A ver. Sorpresa número 1, el juez federal Villena de Loma de Zamora, que tiene injerencia, jurisdicción sobre Seiza, ya definió abrir una causa, digamos, dar lugar a que la DAIA se presente como querellante en una de las denuncias que recibió, además de las de los diputados, y le dio parte a la fiscal Incardona para que decida abrir una investigación penal. O sea, frenó la salida del país de los iraníes, ¿no? Además, frenó por lo menos por 72 horas. La información que yo tengo es que la fiscal va a dar lugar a la investigación penal. Claro. Punto número 1. Punto número 2. Lo que se preguntan las agencias internacionales de inteligencia de la CIA y del Mossad, de Estados Unidos y de Israel. ¿Es la primera vez que este avión o esta línea aérea desembarca en la Argentina? La sospecha es que no es la primera vez. Bueno, qué dato que estás dando, ¿no? Es un avión deporte, es un Boeing. Se corrobora la empresa automotriz alemana con esta información, pero más allá de que esto sea cierto, puede que no sea toda la verdad, sino una parte de la verdad utilizado como telón para otras actividades y para otras maniobras, recordando que Argentina sufrió 2 atentados en el 92 y en el 94 que todavía no están resueltos. Por eso esta causa penal y mucha más meticulosidad a la hora de ir a los datos de cómo estuvieron acá. Ahora, y mientras tanto, hay 5 iraníes a los cuales se les retuvo el pasaporte por 72 horas. No sucede lo mismo con los venezolanos.
Y también hay que recordar que ni YPF ni tampoco Shell quieren cargarle combustible a este avión. Por lo tanto, el avión va a seguir en Ezeiza ¿hasta cuándo, Javier? Por lo menos hasta 72 horas, porque el juez le denegó, por lo menos dijo que él no tenía que decidir sobre la obligación. Hubo una presentación de un abogado en representación de la empresa venezolano-iraní El abogado para que les obligue a las empresas proveedoras de combustible a que llenen el tanque del avión. El juez no se quiso expedir al respecto, y lo que sí se expidió, porque también tengamos en cuenta esto, es que estos iraníes a los cuales ahora se les retira el pasaporte, hasta hace 3 horas se podían haber ido perfectamente de la Argentina en un avión comercial. Javier, perfectamente. Te agrego un dato. Algunos dicen, algunas fuentes que uno consulta, que para no tener un lío diplomático con Venezuela, el avión dentro de algunos días podría irse. Que si este fuera otro gobierno, de otro color, el avión sería secuestrado hasta tanto se sepa absolutamente toda la verdad de cuál era el objetivo de la tripulación de los venezolanos y de los iraníes. Bueno, ¿se entiende? Sí. Es por la buena relación que Argentina tiene con Venezuela. De hecho, cuando pasaba esto, Alberto Fernández estaba defendiendo a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua. Y desde Migraciones lo que dicen es que no había ningún tipo de irregularidad con ninguno de los tripulantes. Por eso es que ingresan a la Argentina. Eso es lo que dicen desde Migraciones. Ni los iraníes ni los venezolanos tenían emitida ninguna alerta y no había ninguna irregularidad respecto a ellos, por eso ingresaron. ¿Qué información está pasando Estados Unidos e Israel que todavía no sabemos? Bueno, el misterio del avión va a seguir porque todavía el avión sigue parado en ese. Por ahora quedará en territorio argentino. Por ahora.